Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar con esta exposición de una serie de puntos. Van a ser un total de 11 puntos. Yo creo que van a ser unos 20 minutos, 25 minutos, en los que yo creo que quienes tengáis la tranquilidad de escucharlo, pues vaya a llevar una idea más o menos precisa de lo que yo quiero compartir con vosotros. Voy a empezar presentándome, que creo que es lo esencial en estas cuestiones, y después desarrollando los puntos. Voy a utilizar un PowerPoint solamente con 3 pantallas para que nos sirva un poco bueno, de índice, pero básicamente se trata de transmitir ánimo, transmitir un rigor y transmitir una gana, por mi parte, de acompañaros en un proceso, pues, que el año que viene tiene mucho sentido que surja, que es, bueno, pues preparar muy en serio las oposiciones de profesora de secundaria en Andalucía. Bien es cierto que, bueno, por mi formación, como ahora os diré, pues no tengo ningún impedimento ni problema en preparar para otras comunidades autónomas. De hecho, este año había unas plazas que han salido en Ceuta y también en la región de Murcia. Y bueno, ha habido alumnado que ha tenido interés y bueno, pues hay algunos apartados, especialmente de la normativa, que se ajustan y no hay ningún problema. Pero el grueso, digamos, es Andalucía. Así que vamos a comenzar con esta presentación. En primer lugar, yo soy Jorge Rodríguez Morata, soy inspector de educación, llevo 18 años en el cuerpo de inspección. Accedí, como muchos sabréis, por una segunda oposición, es un cuerpo al que se accede por oposición, con la condición de que antes tienes que haber sacado primero la oposición, que es esta, de la que se trata, de que os acompañe, ¿no? Yo fui muy joven, hice varias especialidades en conservatorio, luego hice musicología, terminé la carrera, enseguida saqué la oposición con el número uno, entonces pues enseguida tuve plaza en expectativa de destino, luego destino definitivo. Pronto, muy pronto accedí a la dirección del centro y con muy pocos años pues era ya director de un centro bastante grande, con 800 alumnos, y había unos 70 profesores, en fin, un centro grande. Y estuve 5 o 6 años de director de instituto y luego fue cuando me preparé las oposiciones y accedí al cuerpo de inspección. Por tanto, esa es mi trayectoria, digamos, más formal respecto a estas cuestiones. Imparto clases en el máster de secundaria. He sido profesor invitado en algunas universidades, pero especialmente en la Universidad de Jaén. Eh, Hago música de manera práctica, dirijo algún festival relacionado con música antigua para alumnado de colegio y de instituto. En Granada, el FestiKids, dentro del Festival de Música Antigua de Granada, también un festival en torno a la fusión. Dirijo muchas agrupaciones. Y bueno, pues en el aspecto musical sí tengo un amplio bagaje y lo trabajo habitualmente, ¿no? En el aspecto de la gestión también. Y luego en la comunicación, bueno, pues colaboro con Granada Hoy, con prensa escrita, con la SER, especialmente con los temas musicales, de agenda musical y de cuestiones musicales, desde hace ya muchísimos años. Y bueno, pues cubro muchos festivales también, pues los festivales de música y danza y otra serie de cuestiones. Eh, bueno, pues una trayectoria un poco amplia, pues como la que muchos de vosotros, de vosotras, pues en la que estáis ya o en la que os depara la vida, ¿no? Ya sabéis que los profesores de música, pues tenemos esa sensibilidad y muchas veces tenemos ese hobby, ¿no? Y a veces se juntan el hobby con el trabajo y bueno, pues somos un profesorado, yo diría que especial, porque es una materia muy especial, y, y bueno, es un proceso muy traumático para nosotros, que somos muchas veces almas libres, y en rigor a veces está bien que lo tenga en compañía. En ese sentido, para mí va a ser un placer el poder acompañarlo. De manera natural me surge el, bueno, a alguien lo necesita, pues si está en mis manos, poder ayudarle. Vamos a pasar a una serie de cuestiones que yo creo que son interesantes tratar, ¿no? Presentación personal, la doy por vista. La estructura del proceso, cambios respecto a la normativa, número de plazas estimadas. Bueno, son cuestiones, como estáis viendo, un poco que no son exactas y ahora tenemos la información
pues solamente nada preciso, porque todo esto sale por resolución y no ha salido de este como año. Se sabe que el año que viene va a haber pues, una gran cantidad de plazas para profesorado de secundaria y dentro de esas plazas en Andalucía, pues se habla de un número bastante importante respecto a música. Ya sea por mi condición de música, de inspector, o yo qué sé, ya por mi propia configuración, si no sé un dato concreto, no lo digo. Por tanto, no voy a decir un número. Cuando se sepa el número, pues se sabe y ya está. Si os digo que es muy elevado. Y eso hace que haya que prepararse especialmente para la oportunidad. Ya este año, que no ha habido convocatoria en Andalucía, hemos tenido aquí en The Globe un grupo importante de compañeros, compañeras vuestros, preparándose, pues imaginaos el año que viene. Yo creo que va a ser un año en el que la dedicación tiene que ser muy minuciosa y merecerá la pena. En ese sentido, la estructura es, si no cambia nada, que no parece que así vaya a ser, pues la misma que ha habido este año, ¿no? Eh, respecto al turno libre, ¿no? Una primera fase, una segunda fase. Una primera fase, que se supone que digamos que es práctica, en la que hay dos partes a su vez. Una parte es el temario de desarrollo de un tema, con unas 2 horas 15 minutos de desarrollo de un tema, 4 bolas, se elige un tema, se desarrolla durante 2 horas 15 minutos, hasta ahora ha sido así, y son 70 temas. Los temarios llevan desde el 93, estoy hablando de memoria, quiere decir que son los de siempre, y, y bueno, son los 70. Y la otra nota con la que tenemos la primera parte es una nota media entre una audición y una interpretación. Por tanto, de ahí, de nuestra interpretación a lo largo de 10 fragmentos de obra, porque también se trabajan en clase, viendo qué dificultad tenemos, de qué estilo van a ser, si nos vamos a centrar. Todo esto es un trabajo muy personalizado conmigo, en el que se configura qué ofrecemos al tribunal. Tenemos una nota, tenemos otra nota de una audición, que igualmente ahora cuando vaya hablando, pues iremos viendo la metodología en la que pues, eso está a nuestro alcance de la mano, se saca bien, entonces de ahí tenemos una nota y la otra son los temas. Una vez que tenemos esa primera parte superada, vamos a la segunda parte, que es exposición durante 30 minutos de una programación que hemos entregado por escrito y después, una vez que terminamos con esos 30 minutos, pasamos los siguientes 30 minutos en los que exponemos una unidad didáctica de esas que van insertas dentro de la programación. Y ahí estamos otros 30 minutos exponiendo y, y ahí consiste la oposición, ¿vale? Luego hay un apartado de mérito, pero normalmente lo que se hace es que con la primera nota y con la segunda nota, la nota que se configura, si hay 50 plazas, si hay 70 plazas, las 70 notas que superan, o las mejores 70 o que superan el 5, muchas veces hay ciertas disquisiciones, son las que acceden a la plaza. Y luego el ordenamiento dentro de esas plazas es por méritos. Hay gente que tiene muchos méritos porque tiene una edad y una trayectoria, y otros que tienen otra edad y otra trayectoria, pues ahí, pero dentro de lo que es obtener la plaza, ¿vale? O sea, se aplica la parte de baremo para los que superan la parte de oposición, ¿vale? Eso no tiene por qué ser estrictamente así, pero hasta ahora siempre ha sido así. Entonces, lo habitual es que se mantenga. En cualquier caso, mi trabajo es estar pendiente de estas cuestiones, tanto por formador como por cuestiones estrictamente profesionales, y no habrá ni un día entre que haya una novedad y lo sepáis vosotros. Por tanto, la estructura del proceso la tenemos, los cambios respecto a las normas anteriores, ya lo he dicho, no son previsibles, y el número de plazas, bueno, ella no quería decir nada, pero he sugerido, he desvelado un par de números, ¿no? Quiere decir que las alternativas son buenas, muy buenas para este año que viene. Vamos a avanzar en estos otros apartados. ¿Cómo preparo yo las clases aquí desde The Globe en Granada? Bueno, el calendario de comienzo es en septiembre. Empezamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y julio y agosto descansamos. Todos los meses hay 4 sesiones. Esas sesiones serán los martes, de 4 a 9, presenciales.
Que no puedes venir presencialmente de 4 a 9, puedes asistir online. Que no puedes ni estar online ni estar presencial. Bueno, pues yo este año no he tenido ningún problema en que se acceda a esas clases, cada uno cuando ha podido. Es verdad que ya no tienen la capacidad de intervenir o de que se te supervise el trabajo que querías hacer, pero bueno, la has podido seguir y te incorpora a la siguiente clase, ¿no? Luego las clases se suelen borrar con esa semana, pero eso da cierto margen. Esto es una cuestión que se puede perfilar porque depende también de lo que hagan en otras especialidades, ¿no? Este año ha sido así, es lo que os puedo decir, que no ha habido ningún inconveniente. Y todo el que ha querido asistir, pues ha venido. Aquí se está muy cómodo, es un sitio pues muy bien montado en ese sentido. El que ha estado online nunca han fallado los terminales, la verdad es que hay que decirlo, pues da una cobertura de Globo bastante interesante, bastante buena y se escucha muy bien, se ve la pizarra perfectamente, hay opciones de bajar la pizarra y utilizar la otra pizarra para preparar la parte de exposición, o sea que las condiciones son de bastante comodidad. Y luego el acceso a los materiales a través de toda la estructura de Globo de administración, pues la verdad es que facilita muchísimo las cuestiones y todo. Así que esa sería así ha sido como se ha trabajado este año, que está muy bien, ya digo, había un buen grupo de profesoras que quieren ser profesores de instituto, de música, y este año, pues, la previsión es que será bastante nutrido y que comenzaremos en septiembre. Los materiales, nosotros damos el temario lo he hecho yo, entonces cada año lo ajusto, cada año lo ajusto. Hay cosas que no me han gustado como han quedado, también hay algún error que se puede colar, cosas que no terminan de funcionar y me gusta actualizarlo. Creo que se trata de eso. Entonces, este año, de nuevo, cada mes daré 7 temas. Como son 10 meses de formación, pues son 70 temas. En ese sentido, pues ningún problema. Los materiales los tenéis aquí, de lo pone a vuestra disposición. Y sobre esos materiales versa el trabajo que vamos a hacer, entre otras cosas, en las clases. Eso ahora lo tratamos un poco más adelante. Respecto al seguimiento, bueno, los que veis o los que me habéis podido conocer, que imagino que no estáis viendo este vídeo porque ya me conocéis directamente, pues sabéis que siempre ha habido una parte muy especial de las clases que son la tutoría, las preguntas que podáis tener. Cuando las preguntas son de índole más personal, porque ya muchas veces son sobre un trabajo muy personal en el que también queréis, digamos, resguardar algunas cuestiones personales, por ejemplo, el tema de la unidad didáctica, que ya hay recursos que has trabajado tú de manera individual, pues nunca he tenido problema en atenderos de manera personal. Y eso va a seguir siendo así. A través del correo, o a través del teléfono, eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Pero si no es el caso ese, me gusta utilizar las preguntas pues, para que todo el grupo pueda beneficiarse de esas respuestas. Muchas veces una pregunta, pues la respuesta es interesante para todo el curso, ¿no? En ese aspecto hay un buen trabajo de clase, es verdad que hay competitividad porque, bueno, somos competencia, pero ayuda mucho en el camino a que el ambiente sea bueno en clase y yo sé que el grupo de, por ejemplo, de gente que está este año compartían pues incluso opiniones, materiales, y yo de eso siempre me he sentido satisfecho. Estoy abierto todo el año a todo tipo de correcciones y a dar siempre el feedback, que como se dice ahora, hay que decirlo así, de todo lo que yo voy corrigiendo en todos los sentidos, en simulacros, en ejercicios escritos, en expresión, en, en exposiciones. La verdad es que el trabajo ha sido bastante grande, bastante intenso, bastante variado, pero yo he estado siempre al frente y ya muchas veces depende de lo que tú te impliques. Aquí, si tú das más, recibes más. Y si das menos, pues porque las condiciones de vida a veces no te imposibilitan que tengas, pues muchas veces pues te pierdes algunas cosas. Depende un poco ahora, que tú trabajas mucho, vienes y trabajas y tienes dudas, te vas con tus dudas resueltas. Que viene un poco menos y pues cuando vienes se te atiende perfectamente y cuando no, pues te va buscando un poco la vida para ir siguiendo y no quedarte nunca atrás, ¿no? Eh, yo creo que la función de grupo la sé hacer, la hacemos bien, la sensación es de pertenencia y de estar en un grupo
en el que se avanza y hay un matiz humano siempre importante. Yo a eso le doy bastante importancia. Y vamos a terminar con algunas cuestiones. La primera, ¿cómo se prepara el ejercicio práctico? Vale. La parte de interpretación, pues depende de qué instrumento, si lo que quieres es cantar, pues vamos viendo en qué nivel estás, cuáles son tus preferencias, qué se te da mejor, y vamos trabajando esto de manera personalizada en qué 10 fragmentos o qué 10 obras puedes presentar. Pues para que no sufras tú, no hagas sufrir a nadie y nadie sufra, sino que des lo mejor de sí, pero con un matiz y una riqueza que sea lo máximo que puedas dar, ¿no? Y hasta ahí se puede hacer, ya está, no hay que inventar nada. Entonces hay que elegir bien esa obra. Esto es un trabajo personalizado. Si estamos 15, como puede ser el caso, o estamos 35, o 205, o 1005, se pondrán o más profesores, o ya veremos cómo hacemos, pero este trabajo es personal, ¿vale? No se puede decidir la obra más que de manera personal. Entonces, esa es la cuestión de interpretación. Se puede utilizar y se puede interpretar aquí o se puede utilizar el vídeo, ¿vale? Eso lo vamos ajustando, también depende mucho del grupo. Eso por un lado. La audición. La audición hay dos partes. Una parte se divide a su vez en una parte más formal respecto al contexto de la audición, qué significa esa audición en ese autor autora o en ese contexto, en esa época, y otra puramente, estrictamente, un análisis musical, un análisis de forma, de melodía, de armonía, de ritmo. Bien, ¿que se me da un poco peor la armonía? Bueno, imagínate si tenemos apartados. Tenemos un apartado de contexto, autor, época, importancia de la obra, luego tenemos forma, tenemos melodía, tenemos ritmo, tenemos timbre. Pues si se te da un poco peor la armonía, imagínate ese 0,1 que supone respecto a ese contexto, ¿vale? Vamos viendo qué es la parte fuerte que tenemos, cuál es la parte débil, y yo trato de ir compensando. El esquema ese está claro. Fluctúa mucho dependiendo de la obra en la que estemos. Pero es que hay una parte que sí es fija, que es la aplicación didáctica de lo que estamos escuchando. Y ahí yo tengo una metodología, unas plantillas que ayudan muchísimo a economizar el tiempo. Tenemos luego una hora de reloj. La audición se pone una vez, se pone una segunda vez y se pone a los 30 minutos. Y yo, con el trabajo que hacemos en clase, trabajo que compartiré con vosotros, si es vuestro deseo, desde septiembre, tenemos eso perfectamente cronometrado para que qué minutos les damos a lo que estamos escuchando, ¿vale? Pero qué minutos le damos automáticamente a utilizar lo que estamos escuchando, lo sepamos o no, en clase. Por tanto, se diluye mucho el efecto no sé lo que era. Bueno, pues si no sabes lo que es, hay otras muchas cosas que puede aportar y puede utilizar, aún no sabiendo lo que es estrictamente, ¿vale? Entonces, es una parte muy interesante que me gusta mucho, que se trabaja muy bien y que los resultados son bastante buenos. Entonces, y tiene un porcentaje muy alto de nota. Esa parte de aplicación, a qué curso, dentro de qué unidad lo metemos, con qué metodología, con qué actividad, con qué... Entonces, es muy interesante. Eso se trabaja en clase y es habitual. Y se trabajan pues, bastantes audiciones a lo largo de un mes. Imaginaos a lo largo de 10 meses. La verdad es que el abanico de opciones es bastante grande. Y luego, si son audiciones, estamos hablando de la parte central del temario. Desde el tema 28-29 no estamos con música anterior a la Edad Media, que de ahí la audición es complicada. Por tanto, si comenzamos con el tema 29 en torno al gregoriano y esas primeras melodías y terminamos con los temas dedicados a la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de ese temario más o menos histórico es de donde salen las audiciones, porque ahí tenemos de todo. Pues es cuestión de empezar a preparar esa parte de historia desde ya. Pues evidentemente, los temas que yo voy dando a partir de septiembre empiezan volcándose bastante en la parte histórica para que cuanto antes tengamos temas que nos ayudan a nutrir nuestro comentario respecto a cómo aplicar eso en clase y a cómo analizar esa audición. Y también los primeros temas que damos, los primeros meses, pues son relacionados con solventar otras partes como melodía, como ritmo, como forma de la propia audición. Por tanto, es una formación, debo decirlo, holística, que desde el principio se tiene en cuenta
que debemos de desarrollar y tener en condiciones óptimas cuando llegue junio. Respecto al material, bueno, pues esas audiciones las vamos eligiendo, trabajamos cosas que se han puesto en oposiciones y siempre la corrección la hacemos con el punto de vista de la rúbrica que la consejería proporciona a los tribunales, a las presidencias de todos los tribunales, en cada oposición. Por tanto, nosotros vamos a erradicar lo subjetivo, vamos a intentar centrarnos en lo objetivo, que es cómo a ti te van a juzgar un equipo, en definitiva, o un tribunal, llámale como quieras. En definitiva, es un trabajo en equipo respecto a una serie de oposiciones. De hecho, muchos que estáis viendo estas palabras, de aquí a unos años, está claro que estaréis en la otra parte. Al final de gente pues, como nosotros, que nos hemos formado. Yo he sido muchísimas veces ya el presidente, el secretario, vocal de oposiciones. Y entonces, pues, al final el trabajo que hace es el que estoy diciendo. En una situación es el de desarrollar, pero en otra es de juzgar. ¿Y cómo juzgas? En base a unas consignas que te da la consejería, que son las que trabajamos, porque se publican. Y una vez que están publicadas, pues son las que utilizamos. Entonces, partiendo de cómo se nos va a juzgar, es como nosotros vamos a asumir el trabajo de desarrollo de eso, de esa audición, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la parte práctica, tenemos, por un lado, lo que es la audición y por otro lado, la interpretación, y la parte del tema, pues cada semana vamos viendo dos temas. Yo hago un pequeño examen, pongo una plantilla sin respuesta, lo esbozáis, no se trata de escribir todo, sino de esbozarlo, pongo una plantilla con la respuesta, de manera que el que no ha leído ni nada el tema, solamente con asistir a esa corrección de esa pequeña prueba que yo hago cada semana de esos dos temas, pues ya les empiezan a sonar mucho las cosas. El que ha estudiado, pues las fideliza mucho más. ¿Qué ocurre? Que son 7 temas, por tanto, la primera semana 2 temas, la segunda semana 2 temas, la tercera semana 2 temas y la última, que es solo un tema, se repasa el mes entero. Cuando llegamos al siguiente mes, repasamos en la última semana el mes anterior. Cuando llegamos al tercer mes, ya no repasamos los 3 anteriores, pero vamos haciendo una componenda de manera que siempre forma parte del estudio el repaso. Ya sabéis que para fijar el conocimiento hace falta repasar. Se pierde enseguida, entonces es una labor constante. Y todo es en base a test. También se hacen simulacros. Para mí es muy interesante que vosotros os midáis la capacidad de reacción que tenéis y la capacidad de describir en definitiva en algunas situaciones o de nervios que en otras situaciones. Entonces nosotros hacemos muchas pruebas, bueno, muchas, yo creo que las suficientes, en las que vamos viendo con el sentido de que os conozcáis mejor cuánto eres capaz de escribir en 2 horas y cuarto, cuánto puedes escribir de algo en lo que no especialmente has estudiado demasiado, cuánto eres capaz de escribir de algo que sabes bastante, porque de esa manera vas midiéndote y nos viene muy bien. Respecto a las audiciones, cuánto eres capaz de estudiar, de escribir en 1 hora respecto a una audición. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar mucho el estudio. Si en 1 hora nosotros somos capaces de escribir X, pues no tiene sentido estudiar mucho más, sino lo que quepa en esa hora. Entonces, eso me interesa mucho porque lo explico muy bien al principio de curso. En el primer simulacro la gente toma una conciencia tremenda porque yo paro, hablamos entre todos, los conceptos quedan claros y avanzamos. Pero toma conciencia desde muy pronto de qué sí y qué no, qué te viene bien saber y fidelizar y qué sobra. Y estamos en sacar una oposición. Ya habrá tiempo de disfrutar de estas lecturas y de verlas de otra manera. Estamos en algo concreto que es sacar una oposición. Entonces, eso lo medimos muy bien a través de esos simulacros. Respecto al material propio y actualizado, ya lo he dicho, la flexibilidad de la modalidad, bueno, pues en eso son las circunstancias. Ha habido gente este año, pues, que era de toda España, entonces, pues claro, muchos no han venido nunca, pero pueden estar en casa, el sonido es perfecto y la escucha más. Y el trabajo, como es tan personalizado a través de correo, incluso de teléfono o de algún grupo de WhatsApp, que las cosas como son y los tiempos son lo que son, pues no hay ningún problema. Yo creo que la sensación es de acompañamiento, de que os sentí acompañado en todo el proceso. Yo estoy muy pendiente de cualquier actualización normativa que haya y sobre todo de brindaros ese apoyo hasta el final,
hasta que os presentáis esos días, con esos nervios, con esas dudas de último momento. Pero solamente puedo deciros que es una buena vida, la de profesor de secundaria. Tiene muchas cosas que compensan este sacrificio y sobre todo parte de un deseo. Y ese deseo debe ser mm, muy motivador. Y yo ojalá sepa instrumentalizarlo. Comienzo en septiembre. Estoy abierto a dudas durante todo junio y gran parte de julio. Yo creo que hasta el día 15, 20 no hay ningún problema, pues puesto que mi trabajo, nosotros ahora es cuando más trabajo tenemos. Y yo además, dentro de la inspección, estoy muy dedicado a muchas cosas artísticas y de materias relacionadas con la música y, y muchas reclamaciones. Y estoy todo el mes pendiente del trabajo, así que si tenéis alguna duda a través de The Globe, no hay ningún problema, nos ponemos en contacto, lo vamos solventando. Os diré que descanséis y que, eso sí, a finales de agosto hay que empezar a desempolvar muchas cosas porque nos ponemos que nos queda un año. Yo en un año lo veo todo, todo. Comenzamos en septiembre, terminamos en junio y si el ritmo es el que yo he dicho que sea y habéis sido capaces, yo creo que tenéis muchísimas opciones a tener un gran número dentro de lo que es la oposición. ¿Que no has podido? Bueno, pues para eso estamos los demás, pues para ver con ese esfuerzo que has podido dedicar, que te acerques lo más posible a tener un buen número. Se trata de sacarla, por supuesto, con un buen número, y si no, pues hacer lo mejor que podamos, ¿vale? Bueno, pues quedo a vuestra disposición a través de Globe y ojalá que os animéis y aquí estamos.